Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, gracias a ti por la invitación. Que, bueno, si quieres, voy a hacer una pequeña introducción y ya Va, después, si quieres, ya empezamos con las preguntas. va. Bueno, entonces, para los que nunca se han conectado, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que estoy haciendo ahorita cada mes, en donde platico con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, en general gente relacionada con el mundo textil, para que nos vayan contando sus historias, sus caminos, sus inspiraciones y cómo llegaron a hacer lo que están haciendo ahorita. Entonces, el día de hoy, como pueden ver, estamos con Natalia de Malatalia y ella vive actualmente en Oaxaca, tiñe con índigo y otros tintes naturales, hace unas creaciones hermosas. Entonces, hoy nos va a contar un poquito más sobre su historia y su trabajo. Entonces, cuéntanos un poquito, no sé, de caminar, de dónde eres, dónde vives. Pues yo nací en Londres, am, pero mi mamá es nicaragüense china, entonces siempre he tenido como, pues, esta conexión con Latinoamérica desde que nací. Y creo que pues desde los 18 años me vine para acá, para México, y empecé viajando por México y luego a Guatemala, y estuve en Guatemala un año y medio en el lago Atitlán, y Ay, luego después de ahí, sí, y luego después de ahí pues me regresé a México y he estado en México desde entonces, y han sido como unos más de 4 años ahora, wow. sí. Está bien padre esa mezcla que tienes. Sí, sí vi que, o sea, como que demasiadas culturas y creo que eso también te inspira muchísimo, me imagino. Sí, muchísimo, pues eso ha sido como una de mis grandes como preguntas en temas de mi trabajo como internas, ¿sabes? Que es como, bueno, yo crecí en Londres, pero también en España. Ok, Y también, pues, desde toda mi infancia, siempre he estado como buscando de dónde era, de dónde soy, ¿sabes? Y eso fue como una de las preguntas que más grandes que intento como, pues, ¿cómo se dice? como, Pues como expresar en mi arte. Sí, exacto. Entonces, y obvio, hay unas cosas buenas y unas cosas malas, pero lo que es interesante que en temas del lado chino que es mi abuelo, el papá de mi mamá, ok, era 100% chino de un lugar que se llama Guangdong, una provincia del sur de China, y yo no sabía esto, pero hasta después de estar trabajando con añil, uno de mis parientes me dijeron que allí trabaja con el añil también. Y yo ¿cómo como crees? que, sí, está bien, está bien chido eso, como esa vinculación que dice. Y hay unas piezas también que son como unas landscapes, como unas montañas que se ven como bien, hay como un aire bien meditativa, que se ve como, podría ser Japón, podría ser China, podría ser Oaxaca, puede ser a donde sea. Entonces, sí, sí. Está bien padre. Igual y hasta en algún momento podrías ir a China e investigar como si Uf, tienes me familia o encantaría. algo así, ¿no? Sí, me encantaría. Sería un honor ir a China, la neta. Sí. Sí, estaría súper padre. Y bueno, no sé qué estudiaste o no sé si siempre quisiste trabajar con textiles y tintes naturales. Pues en realidad, no, pues durante mi infancia y todo, cuando estaba creciendo en Europa, pues ahí yo hacía más como atletismo y pues Ah, también música, pero no fue hasta que vine para Guatemala que allí, en el lago Atitlán, que hay muchísimos tejedores y también gente que trabaja con los tintes naturales, que ahí empezó a como abrir mi como inspiración en esa área, pero no fue hasta que vine a México y pues fui a México para estudiar antropología social y lingüística, pero lo que pasó fue que no me gustó tanto y solo tomé un semestre y luego durante ese semestre en Instagram, que es chistoso de todo esto, todos los días por como 3 días me salía como una publicación, un ad para hacer un taller de tintes naturales.
Y después de 3 días dije, ¿sabes qué? Ahora lo voy a tomar. Lo voy a tomar el taller. Entonces tomé el taller con un estudio allí en el DF, en la Ciudad de México, que se llama Casa Bartolo, que están ubicados en Xochimilco. Ok, Si alguien está en la Ciudad de México, no les recomiendo si quieren hacer un taller con ellas. Y allí fue como cuando empecé todo, bueno, todo esto. qué loco. Ok. Y trabajé con ellos como unos 6 meses, algo así. Ajá, Y luego, pero no había trabajado no tuve una experiencia con añil hasta un año después de, pues ya experimentando con los otros tintes naturales. Y después de que Enzo abrió, bueno, el añil abrió mi mundo en otro nivel, dije como, este es el color que necesito como dedicar mi vida, sí, dedicar claro, mi te vida a entiendo. esta planta. Y fue como, de golpe, no sé, fue una cosa bien natural, nada forzada. Y recuerdo haciendo mi primera pieza y era una pieza de 2 metros y dije como, lo voy a hacer a ver cómo me sale. Y me salió y dije, no, esto es lo que debería, esto es mi pasión, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, aquí estamos. Qué padre. Y además, bueno, siento que el índigo también tiene muchísimos aspectos históricos y de antropología y todo. Entonces, en cierta forma, se une también un poco a lo que querías hacer al principio, ¿no? O sea, un poco de ladito, pero Sí, 100%. Y esa es la cosa en temas de la historia del añil, del índigo en todo el mundo. Tiene una historia bien interesante. Yo apenas hice ¿cómo se llama? Unas playeras que se llaman The Devil's Dye, el tinte del diablo. Y me inspiré muchísimo leí una cosa de que durante la época medieval en Europa, pues allá usaban woad para crear el claro, color azul. que es el pastel que le llaman, ¿no? Ajá. Exacto. Y bueno, en algún momento empezaron a importar y traer el índigo, y porque el índigo era más potente en temas de su color y también no reaccionaba tanto con el sol, entonces no se aclaraba nada, entonces empezaron a sacar, bueno, no usar el bot, ya no más, y porque era época medieval, entonces había mucha religión, ahí empezaron a llamarlo The Devil's Dye. Y eso se me hizo bien interesante porque siento que en temas de la historia del añil hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sí, Como, sí. Y hay mucha como sangre en temas de la historia que tenemos que, pues, pues verlo y aprender y enseñarlos a todos. Y esa es la cosa que en temas de lo que me atrae mucho el añil, es esa parte que cómo ha como subido y bajado su historia muchísimo. Y me encanta. No sé, sí. sí, muchas supersticiones también, ¿no? Alrededor de historias, supersticiones, es una locura. Sí, 100%, 100%. Sí. Y bueno, o sea, bueno, tú aprendiste entonces el índigo y no sé si después de eso hubo otras personas que también influyeron como en tu camino, no sé, o qué te llevó a Oaxaca, o cómo nos puedes Pues, contar de eso. pues en temas del como cómo aprendí el añil, solo tomé un taller y luego después, pues, yo leí muchísimo en el internet. Yo casi aprendí todo lo demás en línea. Ok, Ahí, y eso porque siempre me llegan como preguntas si alguien quiere como aprender el añil o quiere como mi receta. Y yo estoy como más que me gusta compartir mi receta de añil con gente porque yo lo encontré en el internet gratis y es conocimiento gratis, ¿sabes? Entonces no quiero como se dice, gatekeeping, como no quiero hacer eso, pues es una planta que lo puedes encontrar. Entonces, porque no siento que todos deberían tener la oportunidad de teñir con esa, ¿sabes? sí, claro. Y bueno, en temas de cómo llegar a Oaxaca, estuve viviendo en la Ciudad de México un año y luego después de un año decidí, pues era demasiado la ciudad y ya había
estado en Oaxaca como unos 5 veces antes, pero nunca pensé como, sabes que me voy a mudar y me voy a quedar ahí. Entonces llegué y ya sabía como este iba a ser donde mi hogar y llegué porque pues los textiles, ahí Sí. Teotitlán del Valle que está cerca de la ciudad de Oaxaca y tenía la intención de aprender cómo tejer con el telar de pedal, Sí. pero al final pues vi que el añil me estaba como jalando más y al final decidí como dedicar todo mi vida al índigo, al Ah, color está azul. muy bien eso. Y sí, entonces eso es como en temas de mi historia, bueno, lo que me ha pasado en los últimos 4 años. Sí, claro. Y, y bueno, he tenido como muchas inspiraciones en temas de mi trabajo. Um, en el 2020 iba a ir a Japón a estudiar con Abubakar y Taka de Awonoya, Ujú. pero pues pandemia pasó y aquí Sí, estamos. qué horror, qué coraje. Sí, estaba bien emocionada para ir a estudiar con ellos porque son los maestros, ¿sabes? Son los maestros de Índigo ahorita. Y específicamente iba a ir a aprender el katasome, que ahora yo especializo en katasome. Y recuerdo me pasé como unos 6 meses en pandemia ahí pensando como, si solo hubiera ido a Japón y a estudiar katasome, ¿sabes? Y luego pensé, pues yo lo puedo estudiar, hay lo puedo encontrar en el internet. Y eso es lo que hice. Bueno, al final Y resultó bien. sí, sí, pues sí. Pues hubo mucho como trial and error, como se dice, Sí, como como práctica y error y así, ¿no? muchísimos. Y siempre, todavía, esa es la cosa, siempre estamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Y sí, Pues tan igual chido. todavía en el futuro puedes volver a ir a Japón y ya puedes Pues terminar de perfeccionarlo, estaría bien padre. sí, pues voy al finales de mayo ahora. Entonces Ah, voy a qué estar bien, ahí, sí. Y 2020. va a estar increíble, estoy bien emocionada ya como viendo qué maestros puedo ir a visitar, aprender más y enriquecer mi conocimiento del añil índigo. Sí, va a estar Ah, qué increíble. padre. Sí, hay que ir viendo tus publicaciones. Acuérdense de seguirla en Malatalia para que vean todo lo que anda haciendo por allá y por aquí también. Sí. Y bueno, no sé, en temas iba a hablar un poquito, ¿por qué me llamo Malatalia? Mucha gente piensa que yo me llamo Malatalia, pues ese es mi nombre y no, no es. Sí, de hecho vi que te llamas Pero, Natalia, por eso, por pues, eso que nos cuente. pues hay gente que piensa que me llamo Mala y yo como, no, mi mamá no me llamó Mala. Pero es que yo estaba bien enfocada en meditación y yoga en un momento y eso fue como en mi primer año de exploraciones de tintes naturales aparte del añil Ok. y creaba estos collares lo utilizas para mantras, se llaman malas. Entonces una amiga combinó mi nombre con las malas y salió Malatalia. Y luego al final se pegó y ahí, Pero pero está tengo, bien padre. y aparte de Malatalia tengo como, bueno, me conocen muchos como la niña del añil, la niña con los manos azules. Ahorita no tengo mis manos azules, pero casi siempre sí. Sí, ya sé. Ah, ¿y sigues haciendo los malas o ya no tanto? Ya no, pues ya no estaba tan conectado con eso y quería como expresar mi arte en otra forma, entonces aquí estamos haciendo Bien. esto. Solo se quedó en el nombre. Está padre igual. Sí. Y Y, y bueno, hablando más como de tu trabajo textil, no sé si nos quieras contar un poquito más qué técnicas utilizas o un poquito más de tu trabajo. claro, pues en temas de las técnicas que utilizo, uso katasome, que es una técnica japonesa de crear como diseños y dibujos con una pasta que está hecha de la harina de arroz glutinosa
y harina de cáscara de arroz integral que se llama como nuca. Y esas dos las combino con agua y los pongo al vapor. Bueno, se sale como una masa, lo pongo al vapor 1 hora y cuando sale del vapor tiene esta consistencia de como mantequilla de cacahuate, como bien pegajoso. Hasta se ve como mantequilla de cacahuate, tiene como ese color, ese tono. Y entonces lo que hago con eso es antes o durante el proceso de teñir, yo pinto encima con esta pasta o en un engrudo, perdón. Lo puedo aplicar con un stencil, con también algunas veces si son como diseños bien, como pues líneas chiquitas, utilizo como chopsticks, también agujas, lo que sea para aplicarlo. Entonces ya cuando aplicas se seca y a donde estaba ese engrudo no deja el tinte, el añil, penetrarlo. Entonces sale blanco. Y lo que me gusta del catazome comparado, porque tengo mucha gente que me pregunta, ¿por qué no utilizas batik? Sí, entonces. Es muy diferente y no soy tan fan del batik porque es que, bueno, las personas que hacen batik, wow, estoy impresionadas porque sí son para cosas más como intricate, diseños más específicos así, comparado como, bueno, yo hago, no sé, yo ahorita estoy como bien, ¿qué hago? No sé qué hago, pero a mí me gusta trabajar en temas en mi arte como en piezas grandes, entonces batik no me funciona para eso. Pero entonces con el catazome lo que está chido es que se disuelve en agua. Después de teñir, lo enjuagas y se va ese engrudo y luego te puedes ver ya tu diseño, el azul y el blanco. Y allí puedo crear como diferentes tonos de azules y más blanco. Y recuerdo la primera vez haciéndolo. Bueno, mm, tuve como una expo hace 2 años donde les dije, oye, tengo una idea, me gustaría utilizar Catazome. En ese momento no había utilizado Catazome. ¿Cómo? Y yo estaba como, sí, y les dije, quiero hacer unas piezas de 3 metros, otras de 2 metros, eran 6 piezas. Y yo como, ok, ¿qué me estoy metiendo? ¿Qué me estoy metiendo, Natalia? ¿Por qué te estás diciendo esto? Tal vez no te van a decir que sí, me dicen que sí. Y yo, ok, ahora sí tengo que probar el catastro. ¿Cómo que? Y tenía Entonces que salir porque tenía que salir. hice mis primeras pruebas, que eran estas de aquí. Eran 4 pruebas. Y dije, ya me salieron blancas, entonces los voy a hacer. Entonces, sí, entonces hice esas 4 pruebas y ya empecé a Te hacer. lanzaste de lleno a crear. Exacto. Siempre soy así. No necesito como training wheels, o no sé, es como quiero lanzar, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale, pero puedo como crear otra cosa. Pero bueno, en temas del katasome, eso es lo que yo especializo, y también shibori, y ahorita estoy como experimentando más con el shibori, pero no como itajime, pero más como el orinui, que es más como de hand stitch, shibori, que esa es la cosa creo que para mí, porque me gusta tanto trabajar con índigo, es que es todo un proceso de paciencia Sí, y meditación. No lo puede, tú estás a los tiempos del añil, no lo puedes hacer más rápido. 15 minutos van a ser 15 minutos, ¿sabes? Y lo que está padre, lo que me gusta de eso es que estás allí con el añil, estás tus manos metidas, no puedes estar en tu teléfono, nada, no puedes hacer nada más. Es tú y la planta. Y, y esa es la cosa con el katasome, el shibori, todas esas prácticas, esas técnicas son una cosa de paciencia. Y, y me late muchísimo eso, sí, sí, tomar estoy mi tiempo, de acuerdo. sí. Yo también estoy enamorada del índigo.
Pues sí. ¿Quién no? Esa es la cosa. Yo nunca he conocido a alguien que me ha dicho, no, no me gusta el color azul, no me gusta el índigo. Y yo, nunca. Pero es que aparte no es lo mismo como un color azul Claro. industrial, que el color azul del índigo tiene como una vibración distinta, como que te cuenta una historia. Entonces eso es lo que a mí también me fascina. 100% y esa es la cosa con el índigo, el añil, que es una planta, entonces en realidad tienes diferentes tonos, no solo tienes azul, ¿sabes? Tienes un poquito de verde, un poco de morado algunas veces, y esa es la cosa que a mí me encanta, que nunca vas a crear el mismo azul, ¿sabes? Sí, Y siempre cuando tengo como pedidos grandes, donde quieren que haga como 100 playeras, ¿sabes? Algo así. Y les digo, oye, te voy a decir, la playera número uno va a ser diferente a la playera número dos. ¿No? Y esa es la belleza. Es como, y está tan, porque estamos trabajando con una planta, tenemos que ahí ver como el wabi sabi, ¿sabes? La perfección en el imperfecto. sí, Y eso es lo que es lindo de trabajar con esta planta. Sí. sí, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿y si trabajas con otros tintes naturales? Ahorita ya solo te enfocaste en el índigo. Sí, bueno, ya son como 3 años Ujú. enfocando completamente al índigo. Mm. Porque mucha gente me pregunta por qué. Y pues es que hay tanta historia, como dije al principio, pero también todos los días estoy aprendiendo algo nuevo con el añil, ¿sabes? En temas de las tinas también, las diferentes. Pues yo utilizo una tina orgánica de Ujú. fructosa Sí, yo, también. Y esa es mi favorita, sí, yo sé. pero también estoy experimentando con tinas fermentadas Como las de y Japón, ¿no? Justamente. como las de Japón. Creo que tengo que ir a Japón a estudiar eso, no sé qué, pero sí está bien interesante todo eso y también, pues también con las tinas de fructosa orgánicas, cada día es algo diferente pasa de esa tina, o bueno, no sé, pero Es que son como seres vivos, ¿no? Bueno, yo lo veo así, o sea, es como un ser vivo y entonces tienes que ver si lo alimentas, que se equilibre, que todo esté bien. Y sí, pues de hecho por eso en Japón, bueno, yo estuve de hecho aprendiendo el sukumo en Japón wow. y de hecho ellos le ponen nombre a las tinas de índigo. Entonces, como que le leen como la esencia de la tina y le ponen el nombre y entonces pues sí, ya es como un ser. Tengo que hacer eso. Nunca pensé de darle un nombre a mi tina, pero lo que sí hago es como tengo mi bote y ese de 80 litros, porque trabajamos en piezas grandes aquí. Sí. Y ahora ya estoy como llenando todo el bote con stickers y haciendo, Ay, personalizando cada vale. boleto. Sí, sí. Y esa es la cosa, como dijiste, son seres vivos. Siempre cuando estoy platicando con visitas que vienen al taller, les digo, es como, es un bebé, no puedes estar en mal humor porque eso lo afecta. Es Sí. como, si yo mi estado puede afectar a una persona, obvio puede afectar a la planta, al añil. Y cuando yo no estoy en un humor bueno, pues no me va a dar como el tono de azul que quiero, ¿sí? Eso pasa un montón, o sea, sí me he dado cuenta que cuando uno está de malas o con energía así como fea, no sale nada, como "Ay, ya, mejor ya lo dejo al lado". Algunas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí algunas veces se me corta el Sí, añil sobre y es todo al como, principio hacía exactamente lo mismo y o cuando estaba muy nerviosa se me cortaba y yo decía, ¿qué pasó? sí, pues lo que se me hace interesante bueno, no solo con el añil, porque también pasa aquí en Oaxaca con el mezcal. Ujú. Hay muchos que dicen como, cuando yo no sé muy bien, entonces veo que tengo un amigo ahí viendo que él trabaja con mezcal, entonces perdón si cago el proceso,
pero creo en el proceso de fermentación o lo que sea, no dejan a mujeres que están en su luna como acercarse al mezcal, porque eso cambia no sé, pH, el sea. pH, el sabor, lo que sea. Y también, pues, yo supongo con el añil también. Entonces, sí, es una cosa bien sensible, super sensitive. Es una planta muy sensible. Y tan interesante que hay tantas diferentes culturas que tienen sus como mitos y lo que sea alrededor del añil, sí. Siento que también eso es lo que lo hace bonito, ¿no? O sea, que es como de pronto tan sensible y tantas historias alrededor y se puede como echar a perder tan fácil, también es como un reto y está como padre también eso. Sí, Pero bueno. sí, 100%. ¿Y qué más? En temas de otras técnicas que utilizo, también estoy como probando cosas. Bueno, hay una técnica que se llama Basen, que es de descarga. No me gusta usar el nombre en inglés porque es discharge paste y eso no tiene un nombre tan chido. Pero los japoneses tienen el nombre chido, Basen. Y entonces estoy como experimentando con eso para hacer como piezas, pues para mi arte, como estoy intentando como revelar como una foto, por ejemplo. Ah, estaría padre eso. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ha sido un proceso largo de 2 años, pero ahí vamos. Y también a mí me gusta mucho como crear degradados y que es muy difícil como crear un degradado bien pues separado y todo que no sea de golpe. Sí. Y, y lo que está chido de ese también es otra cosa de meditación, porque estás ahí bajando cada minuto hasta que logres el tono o lo que sea que quieres. Sí, Sí, es muy como estar presente, ¿no? O sea, no te puedes como distraer con nada, estás aquí en mindfulness y así. sí, 100%. Sí. Y no sé si, bueno, veo que tienes como trabajos tuyos atrás de ti o no sé si nos quieras enseñar otra. Eh, Pues aquí tengo una. A ver, esta es una. Ay, qué lindo. Este es un catazome, entonces tiene como. Hice un checkerboard que está como con un work effect. Ajá. Este solo tiene un teñido de añil en realidad. Y a ver qué más. El año pasado fui a Perú un mes y estuve en la selva ahí Ah, y tuve, tuve mucho tiempo. Entonces bueno, tengo esta pieza que es un sol, porque hay un sol y una luna. ok. Ah, qué bien. Ay, sí, Y padre, ahí padre. puedes ver como todo el bordado. Sí, No no, sé si puedes ver muchísimo también. trabajo. Sí, y luego también tengo esta que es la luna. Ay, qué lindo, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahorita esas son como las únicas piezas que tengo, porque regalé muchas para Navidad. Sí, me imagino. Que igual pueden ir a su perfil y también ahí están Sí. todas, está todo tu trabajo también. Pero ahorita estoy como en el proceso de crear más piezas y pues experimentando más. Tuve como un momento de viendo qué dirección va mi arte, ¿sabes? Am, Siento que pues esa expo de que te mencioné, que pasó hace 2 años, fue muy al principio de mi carrera de añil Ujú. y medio me puso como sentí que me puso en un box y desde entonces he estado como viendo qué es mi arte, qué significa, qué quiero, bueno, crear. Y en algún momento, creo que esto fue como uno de los como retos más grandes, es crear arte para mí, porque en Claro. algún momento estaba como creando arte para las otras personas, casi como para Instagram, ¿sabes? Que me iba a salir como los más likes o lo que sea. Ujú. Y, y luego eso no me estaba como ayudando
y me estaba como, pues emocionalmente también me afectaba muchísimo porque estaba bien en mi cabeza. Y entonces al momento de estar como dejándome fluir más en temas de mi arte y crear lo que quiera. Sí, Sí, claro. sí. Y siento que eso está difícil como ahora en día en temas de arte, en- con las redes sociales, porque siempre estamos como intentando crear cosas para otra persona. Hay mucha gente para, para ser famoso, lo que sea, pero en realidad eso no te, no fulfilling, no, Y no no te es llena como el alma, ¿no? Como que nomás estás hacia afuera y no hacia adentro. sí, sí. Entonces, eso en temas de como los retos que he visto, bueno, que he tenido la experiencia de retos en los últimos 3 años, eso ha sido como el más grande. Y Ok. todavía es un proceso, ¿sabes? Con todo, sí, Sí, pues es un aprendizaje todo, todos los días. 100% sí, sí, Y sí. solo regresando un poquito nada más rápido a las técnicas, me quedé pensando, ¿la fibra que más usas es algodón? ¿O qué fibra es como la que más trabajas? Yo trabajo más con el algodón, específicamente con algodón orgánico que es de Cadi, Oaxaca, que Ok. son uno de los únicos como algodones orgánicos que hacen aquí en México. Y vienen de San Sebastián, Riondo, que está como a 3 horas de aquí de Oaxaca. Ujú. Y es interesante porque esa tela, comparado a las otras que he pues experimentado, absorbe el añil bien fuerte y te crea como este añil bien luminoso, no sé, brillante y todo, y también oscuro. Y sí me lateó muchísimo. Bueno, casi toda mi obra está hecha con ese algodón. También ahorita compré un poco de, ¿cómo se llama? De este proyecto que se llama The New Denim Project, Ah, que está en Guatemala, que es un proyecto bien chido porque lo que hacen ellos toman todo el algodón como y mezclilla que viene de los Estados Unidos y que lo van a tirar, lo reciclan, lo clasifican en diferentes colores y luego lo hacen otra vez en tela. Y entonces yo compré unas telas recicladas de ellos y también están bien bonitas y también y agarran bien el color. sí, Ah, está. muy bien, muy bien. Y también he usado un poco de seda, ¿qué más? Bambú, tencel, pero siempre ha sido el algodón para mí. Estaría chido ir a Japón y probar el hemp, Mm. que ahí usan muchísimo hemp, entonces a ver cómo sale. Ya estoy planeando mi viaje a Japón Pues y es ya que sé, ya casi como en 4 meses. ya sé, Ya estás ya con un sé, paso allá. ya sé, y ya sé que voy a regresar con una maleta llena de textiles, ya sé. Sí, Sí, llévate como poca ropa y ya nada más lo metes de puros textiles. eso es lo que voy a hacer. Sí. Y bueno, sobre tus inspiraciones ya nos contaste un poquito, bueno, tu inspiración por el azul y el índigo, pero no sé si hay algo más que te inspire o el hecho de vivir en Oaxaca, cómo te ha inspirado e influido. Pues en temas de inspiración, pues para mí siempre ha sido como mis viajes, viajando. Y eso siempre me llena como, o fue como la primera vez que me sentí en casa, fue viajando, no en mi hogar, no sé por qué. Loco, ajá. Recuerdo cuando cuando tenía 18 años y estaba viajando por México sola y estaba en un autobús, una combi, yendo para la sierra acá, en Oaxaca, y fue la primera vez en mi vida que pensé como, wow, me siento como en casa. Y, y eso me inspira mucho en temas de mi obra, porque mi obra tiene que ver como los paisajes, tienen que ver con el, el destino en temas de a dónde vas, porque estos paisajes están inspirados en la atmósfera, the atmosphere, y de a dónde vas, si ves las montañas, son azules y lo que es interesante es que nunca vas a llegar a ese azul, vas a llegar a esas montañas, pero nunca vas a tocar el azul.
Y, Ay, es- qué bonito. y ese como im- impermanencia, like that impermanence, um, me inspira mucho, porque nosotros estamos aquí de paso. Sí. Y, y eso es lo que me gusta tanto trabajar con el añil, porque también poco a poco se ¿sabes? No comparado a los otros tintes naturales, no tanto, pero con años sí se va como a aclarar un poco el color, pero también se me hace, no sé, hay algo tan como, está muy difícil de expresar como la inspiración en solo unas frases, ¿sabes? Sí, no sé. Sí, sí te entiendo, pero está muy lindo. Y, y bueno, yo siempre hago esta pregunta porque, bueno, esta serie de entrevistas se llama Caminos Alquímicos, porque para Ujú. mí también los tintes naturales y el índigo son como alquimia. Sí. Pero bueno, siempre les hago como esa pregunta de si para ti significa algo la alquimia, tal vez sí, tal vez no, no sé qué piensas al respecto. Pues nosotros somos, como tú y yo somos alquímicos, ¿sabes? Estamos creando desde una planta, estamos creando otra cosa, ¿sabes? Y para mí estoy como transmutiendo como mis emociones a esto. Casi es como una terapia. Entonces, bueno, en temas del color azul que tiene como estas simbolismos o relaciones como al chakra azul, el chakra de la garganta. Yo antes de trabajar bueno, yo siempre toda mi vida tuve como problemas de comunicación y desde que empecé a trabajar con el añil vi la diferencia como casi de un día al otro, como cómo cambió mi comunicación, yo como ahí con el azul, ¿sabes? Y no sé, es interesante porque estamos trabajando las dos con un color que es el color del universo, ¿sabes? El universo es un color azul. Y entonces es una cosa bien otherworldly. Es de nuestra planeta, pero también no es. No sé. Sí. Sí. Sí, pero sí, ahorita creces, sí es cierto, el índigo es como bien sanador, como que, no sé, como que hay algo, creo que esa es la magia que te engancha, ¿no? Te Sí, sana, es todo. sí, 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 sí. Sí. Y nosotros estamos creando como estabas diciendo de la alquimia, pues no tengo, no sé qué más decir de la alquimia, pero sí somos como casi magos. Desde las Pero hierbitas hasta todo ya. sí, hasta que cuando estábamos ahí, no sé si tú sientes esto, pero cuando estás removiendo el añil, yo tengo mi palo en específico y me siento como una brujita ahí, como, sí. Sí, pues es que siento que es totalmente eso, o sea, los alquimistas, toda esta parte, o sea, sí está como muy, pues sí, muy presente esa parte como de magia, no sé, así lo siento yo, por eso le puse ese nombre a las entrevistas. Sí, y pues es interesante y no hay mucha gente que sabe que el añil viene de una planta, Sí, ¿sabes? no. Y es increíble que esta plantita chiquitita que casi crece silvestremente aquí en México, en otras partes, crea este color azul divino. O sea, Y aparte, sí, color verde, o sea, de algo verde sacan algo azul, a mí eso es como algo que me, me súper impresiona. sí. Y más bien, como ya platicando de este tema, estoy como pensando en otras cosas, lo que dijiste del verde y cómo, pues, si no fuera por el oxígeno, pues no va a creer eso. Entonces esa reacción está bien, no sé, está bien loca. Recuerdo la primera vez viéndolo, el proceso, y yo, ¿what? ¿Qué era que era verde y ahora es azul? Incluso a los niños les encanta, ¿no? Ver cómo sale la tela verde y se va volviendo azul, es como, wow, ¿cómo pasó eso? Y yo, Sí, está bien lindo. Ujú. sí. Bueno, justamente mi siguiente pregunta era que si sentías que era una actividad que te ayudaba a sanar, pero bueno, creo que más o menos ya hablamos de este tema. Ujú. Pero, cambiando un poco, no sé en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro. En temas de proyectos, ahorita estoy como intentando
de tener como unos productos que siempre voy a estar como ahí generando. Tal vez estoy como explorando unos norens, que son cortinas japonesas que van Mm, encomentradas. Am, Eso, y también, pues en temas de arte, am, pues estoy intentando crear como una animación con piezas teñidas. Entonces son como, van a ser piezas pequeñas, pero luego las voy a escanear y crear una animación con esas. ah, Entonces, a ver cómo sale. voy a estar viendo a ver cómo sale. Está súper. Sí, creo que va a salir chido, va a salir bien padre, pero va a ser mucha chamba. Y, pero ahí estoy para eso. Ajá. Qué padre. Y ya, bueno, por último, no sé qué mensaje le darías a otros artistas, tejedores, tintoreros que quieren seguir pues, sus pasiones y sus sueños. Que lo hagan. Ese como idea que quieren hacer, que está ahí escrito en su mente, que lo hagan. Esa es la cosa. Porque nunca vas a crear nada si estás ahí como pensándolo. Y eso es lo que a mí me afecta mucho, es como estar en mi cabeza tanto y pensar como, pero no me va a salir, pero no, hazlo. Y no tener miedo, y lo más grande es no tener expectativas, porque más en temas de nuestro trabajo con el añil, tú no sabes lo que va a salir, ¿sabes? Más en el shibori, el catazón, de todo, 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 todo en realidad, pero porque en algún momento tu idea, como tu expectativa de cómo va a salir la tela, no va a salir exactamente así. Y, y con eso es embrace the imperfectness. Y sí, pues estar ahí con el imperfecto y apreciarlo y ver cómo es perfecto también en eso. Es lo bonito también. Ajá, justo como decíamos, de que no sea perfecto, porque es lo que le hace bonito al individuo también. Sí, 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 sí. Y no sé qué más decir. Otro mensaje, no sé. No, creo que es perfecto. Súper. Y bueno, no sé Bueno, si alguien tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Natalia o algún comentario. Déjame ver, creo que por ahora no. Bueno, solo hay como corazoncitos, muchos corazoncitos. Y sí, creo que no. Creo que no. Pero ok. igual, muchísimas gracias por, pues, no sé, por contarnos tu historia, tus inspiraciones. En serio, me encantó escucharla. Muchas gracias por haber aceptado. No, muchísimas gracias por la invitación. Y siempre había visto tus lives, pero después. Y dije, espero que un día me invite. No es Ah, cierto. toda linda, gracias. Sí, te tenía presente, pero te seguía pasando el tiempo y ahora, antes las hacía cada semana, pero ahora ya solamente los hago una vez al mes. Entonces, Pero muchísimas gracias por tener como estas charlas con otras personas que están trabajando en esto, y porque también está como pues inspirando más gente y en este camino de los tintes naturales. Sí. sí, que se anime la gente como a seguir sus sueños, ¿no? Porque a veces como que dices, no, está complicado y como dices, te quedas en tu mente y si uno escucha Ujú. historias de otras personas, como que también te ayudan como que tú también sigas. Entonces, eso Sí. está muy bien. Y pues espero un día poderte conocer, a ver si un día que Sí, vayas a sí, Oaxaca. estaría increíble. Pues aquí tienes un taller en una casa. Gracias. Bueno, Y bueno, gracias, Rocío. para los que nunca se habían conectado, como les digo, estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes en Sicuri, en Instagram. Y bueno, siempre hay diferentes tintoreros, artistas, diseñadores, sobre todo del mundo textil, y nos están contando sus historias por si se quieren unir y ver las entrevistas o también en YouTube, en Sicuri Colors. Entonces, pues muchas gracias por haber. Gracias, Rocío. Gracias, estamos en contacto. Nos vemos. Que tengas un buen día. Y a Bye. todos. Bye. Bye.